Los que tienen Biblia pueden leer conmigo en San Juan, el capítulo 6, y los que no, se los voy a leer de igual modo. Dice: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberias, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y responde el muchacho, responde Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, dijo Jesús, que todo el mundo se siente, vamos a comer. En ese lugar había mucha hierba, dice la Biblia. Así que se sentaron ahí en la grama y los varones adultos eran como 5.000. ¿Mm? Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. O sea, uno podía repetir y repetir y repetir las veces que quisiera. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Ahora, el punto central de este milagro, y quiero que me presten mucha atención porque les voy a compartir secretos que son extraordinarios y que van a redireccionar tu vida si me prestas mucha atención. El punto central de este milagro es que Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 pececitos. Pero de igual modo, cuando el escritor o el evangelista relata el incidente, él pone: Jesús alimenta a los 5.000. La aclaración es que eran 5.000 hombres adultos. Si solo están contando los hombres, no cuentan las mujeres ni los niños, y los niños vaya que comen, y las mujeres también comen, a menos que haya habido un montón de mujeres todas a dieta que dicen: yo si no hay ensalada no como. No lo creo. Yo creo que si había 5.000 hombres y mujeres y niños, se calculan 20.000 personas. Es el promedio, 20.000 personas. O sea que el milagro no solo tuvo en 5.000, y no solo Jesús sacó un conejo de la galera, sino que sacó 20.000 peces y alimentó, le dio 20.000 porciones a todos los que estaban hambrientos en ese sitio. 20.000 porciones de alguien que tenía nada más unos pocos pancitos y peces. Ahora, sé que ustedes han oído muchas veces hablar de este milagro y sé que se les ha predicado en decenas de ocasiones acerca de la multiplicación, pero aún así no crean que este es un mensaje de prosperidad. Es un mensaje de los milagros que puede hacer el Señor. Así que cuando yo voy al milagro de Jesús y veo que Él hace una multiplicación, digo: por algo esto está en la Biblia. No es, no es casual, es de una manera arbitraria que aparece allí. Los discípulos no secuestran la vianda del pequeño que tenía para comer los pececitos y los panes. No es que le roban la vianda, es el niño en un acto de amor, de generosidad, que se acerca a los discípulos mirando 20.000 gente y dice: yo lo único que tengo es mi almuerzo, me lo dio mi mamá esta mañana, me dijo: si vas a ir a seguir al maestro, llévate algo de comer, hijo. Así que fui a la nevera, me agarré unos pececitos y unos panes, pero esta es mi comida. Y el niño lo ofrece, es todo lo que tiene, pero lo ofrece. Ahora, en el mundo natural, nosotros pensamos que cuando damos, sí o sí nos queda menos. Eso es lo lógico, lo aprendimos de chiquitito, la suma y la resta. En el mundo espiritual no funciona así, porque las cosas no van sumándose, sino que se multiplican de manera exponencial, cuando el Señor está en la ecuación. En la economía de Dios, 5 más 2 no es igual a 7, porque si Dios entra en la ecuación, 5 panes más 2 peces son 5.000 comidas, 20.000 porciones y 12 bolsitas de sobras para el perro en la casa. Cuando el Señor entra en la ecuación, sobran 12 canastas. El Señor dijo: ¿quién tiene perros? Ahí hay sobras. No sé para qué estaban las sobras, pero recogieron 12 canastas llenas. Porque cuando sumamos 5 más 2 y Dios entra en la ecuación, no es una suma, sino que es una multiplicación. Ahora, la población total de Galilea en los tiempos de Cristo se presumen que eran unas 40.000 personas. Si había 20.000 gentes allí, recuerden que les dije que había 20.000,
porque la Biblia dice que había 5.000 hombres nada más. Así que con niños y mujeres, un promedio de 4 personas por familia, 20.000 personas. Es muchísima gente a la hora de la comida, no es una exageración. Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Felipe ni pensó en el almuerzo. Judas, que llevaba los números, dijo, no me diga que hay que darle de comer porque estamos en la quiebra total, en bancarrota. 20.000 personas es un cálculo sideral que de hecho Felipe lo hace. Él dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Él hace un cálculo, ni con el salario de 8 meses. Lo que desconoce él es que tiene al Señor de la multiplicación al lado, que con muy poco puede hacer un milagro grande. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Con muy poco. Ahora, hace unos años investigaron en una universidad un estudio que arrojó que la gente suele responder a las necesidades de otras personas si no es mucha la necesidad. Se los voy a poner así. Hicieron un experimento donde enviaron, por ejemplo, a una ciudad como Anaheim, 2 cartas pidiendo dinero, colaboración. En una carta exponían la gran desnutrición de los miles de niños de África que mueren a diario por no tener pan, por no tener comida. Y pedían, aunque sea $1 de colaboración. Si usted nos da $1, ayudará a paliar el hambre de los niños de África. Pero también enviaron otra carta que decía que había una niña en Anaheim de 7 años que no tenía para comer. Y si usted nos da $1, vamos a hacer que esta niña pueda comer. El resultado fue asombroso. Todos colaboraron con la niña de Anaheim. Era otra ciudad, pero estoy poniendo Anaheim como un ejemplo. Y casi nadie colaboraba con los niños de África. Esto los psicólogos lo llaman la conclusión del efecto de la gota en el mar. Cuando la gente se siente abrumada por una gran magnitud o con un problema a gran escala, se reduce la compasión porque dice, y $1 no va a ayudar a que el hambre de África se vaya. El razonamiento es, ¿cómo voy a poner $1 si no va a hacer nada mi dólar con tantos niños que se mueren de hambre? La compasión disminuye cuando uno empieza a razonar. Cuando el problema es muy grande, disminuye las ganas de dar. ¿Por qué? Porque estamos pensando, no voy a poder, es inmenso. Dice una frase, la cabeza siempre se interpone en el camino del corazón. El mero acto de hacer las cuentas reduce la compasión y reduce los milagros. Y Dios me ha mostrado de que hoy, en esta mañana, Él ha traído personas que han confiado en Dios mientras que más o menos podían razonar de que de alguna forma lo iban a resolver. ¿Confiabas en Dios cuando un abogado te dijo, puedo conseguir que reduzcan a la mitad tu deuda? Cuando alguien te dijo, podemos limpiar tu crédito, todavía confiabas en Dios. Pero cuando las cosas se te salieron de las manos, la deuda fue tan grande que escapó a la razón, escapó al sentido común, te sientes como aquellos que viendo la carta que decía, ayude a paliar el hambre de los niños de África, dices, no voy a poder hacer nada. Cuando el problema es demasiado grande, cuando la magnitud de la tormenta es muy negra, solemos dejar de confiar en Dios. Es exactamente lo que creo que pensaron los discípulos cuando el niño dice, yo tengo mi viandita de almuerzo, no sé si servirá para algo. Yo creo que inmediatamente le rechazan la oferta al niño. No creo que uno de los discípulos diga, wow, tenemos poquito, tenemos el efecto multiplicador del Señor que resucita muertos, hagamos un milagro que aparezca en la Biblia. Nadie lo está pensando. Todos piensan de la misma forma. Esto no se va a poder solucionar. Hay gente que ha perdido tanto la esperanza ante deudas, ante juicios, ante demandas, ante una casa que el banco dice que ya está perdida. Tú dices, pero ni el milagro más grande me va a devolver la casa. Pero Dios no es solo el Dios que sana dolores de cabeza, sino que es el Dios de la resurrección, que aunque esté muerto va a vivir, que aunque creas que no hay solución, Él dice a último momento, a último minuto, aunque tú digas no sé de dónde lo voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos todavía creen en este Dios? Dígame amén. Alguien necesita oír esta palabra. Alguien aquí necesita oír que hay un Dios de resurrección. Yo creo que Andrés le dice, no, 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 gracias. ¿Qué hacemos con esto para tanta gente? Yo no tengo idea
lo bueno o lo malo que era en aritmética el niño de los pececitos, pero sí sé que ese niño aprendió que cuando pones a Dios en la ecuación, siempre el resultado va a exceder la suma de los componentes, siempre. Y que tus dos peces pueden alcanzar para muchísimo más de lo que imaginas si los pones en sus manos. Era una gotita en el mar, pero el niño no permitió que lo que no tenía le impidiera darle a Jesús lo que sí tenía. El niño, diré esto otra vez, no permitió que lo que no tenía le impidiera en su mente y en su corazón darle a Jesús lo que sí tenía. Voy a decirlo por tercera vez. Lo que no tienes no puede impedirte que le des al Señor lo que sí tienes. ¿Están conmigo? Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo sí te doy. Las personas solemos decir, cuando tenga voy a dar, ahora no tengo ni siquiera para mí. El niño podía decir, 20,000 personas, tengo un almuerzo para mí. Si tuviera 20,000 porciones, con gusto la compartiría, pero no tengo. Si comparto, no comen ni ellos ni como yo. Ese era el razonamiento lógico. Pero él, por alguna razón, tal vez porque es niño, se acerca al Señor y dice, esto es lo que yo tengo para ofrecerle a Jesús. Y como sucede con tantos otros héroes anónimos de la Biblia, el chico después desaparece de las escrituras y no sabemos más de él. No aparece en ninguna parte, pero sus 15 minutos de fama se extendieron por 2014 años hasta el día de hoy, al punto que en el Anaheim Convention Center a las 12:30 de la mañana estamos hablando de él. Así que creo que en las bodas del Cordero, cuán gloriosa será la mañana, tal vez el niño sirva el primer plato de pescado allí arriba. Creo que él va a estar allí como una recompensa de haberle creído a Dios cuando nadie confiaba en él. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Sí o no, díganme amén. Y por nuestra generosidad es que Dios nos sigue bendiciendo. Porque damos, porque sembramos, porque en cualquier otro día, no, pensemos en nosotros egoístamente. Pero la ley de la medida es esa: den y se les dará. Y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les va a medir a ustedes. La ley de la medida es inviolable como la ley de la gravedad. Con la medida que uses, se te va a medir. No puedes quebrar la ley de la medida. Es la vianda nuestra de cada día. ¿Qué tienes para darle al Señor? ¿Recuerdan la oración? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Por qué el Señor no dijo el pan nuestro de cada semana o de cada mes? Porque la madurez espiritual no es autosuficiencia. El Señor dice, tú quieres que yo te bendiga para todo el año para no tener que depender de mí. Tú quieres que yo te bendiga. A nosotros nos gustaría, Señor, dame el pan de todo el año para no tener que venir a orar todos los días. Señor, bendíceme, lléname las cuentas para no tener que venir a hacer cuentas contigo. Estoy harto de tener la calculadora y la Biblia al lado. Quiero sacar la Biblia y hacerlo solo con la calculadora. Y el Señor dice, no, el pan nuestro de cada día, todos los días. Cuando Dios te da una visión, Él se encarga de la provisión. Siempre. Cuando te da una visión, se encarga de la provisión. Pero es todos los días. Yo quisiera que las misericordias de Dios fueran anuales. Pero el Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada cuánto, cada cuánto, cada día. Porque el maná es diario. El lenguaje que describe la provisión de Dios en Israel es quirúrgicamente preciso y dice, y Dios les proveía lo que necesitaban, lo necesario. Y tenían prohibido guardar las obras de maná. ¿Qué mal había en ser previsor, tener iniciativa y recoger maná suficiente para 2 días o 3 semanas? ¿Por qué no podían juntar? ¿Por qué no podían juntar el maná? ¿Por qué no podían decir, Señor, ya no tienes que mandar maná mañana porque ahí tenemos en la nevera maná para un año? Tenemos maná frito, maná en taco, maná arrollado, maná frisado. ¿Por qué no? Un mexicano habría hecho maná de todas las clases, de burrito de maná, maná de maíz, maná de tortilla. Hubiese hecho un montón maná con chile. ¿Por qué no le permitió? Porque Dios quería que mantuviesen la dependencia de Dios. Alguien necesita oír esto hoy. Dios quiere que mantengas la dependencia. Tú dices, pero yo igual voy a ser agradecido. Tu abuela, dice la Biblia, Dante habla hoy. Cuando Dios te bendice por mucho tiempo y empiezas a guardar, inmediatamente
Tu estado natural, y lo digo porque yo también soy humano, es olvidarte de orar por esa necesidad. Ya no oras, ya no buscas a Dios porque resolviste tu problema financiero. Un montón de gente que pedía prosperidad, de pronto Dios la bendice y tan pronto son prósperos, se olvidan de Dios y cambian su orden de prioridades. El maná es diario. Jesús es el Dios de la multiplicación, pero la provisión es justo lo necesario para que no te falte nada. ¿Cuántos confían en ese Dios? Díganme amén. Para que nada te falta. Ahora el Señor dijo, que se sienten todos que van a comer. Y toma la vianda del muchacho. Tocó campana para que todos estén listos para la cena, que todos se sienten a comer. Y bendijo un alimento que hasta ese momento era imaginario. Vendió un alimento, iba a repartir 20.000 porciones que no existían. Así que imagínense lo que son 20.000 gentes que se transforman en una turba furiosa si tiene hambre y todavía no comió. Había que hacer la logística de repartir 20.000 porciones. Sin embargo, veo que el Señor da gracias al Padre por algo que no tiene. Da testimonio por algo que todavía no sucedió. ¿Me siguen, sí o no? Señor Jesús, te doy gracias por estos alimentos. Yo creo que los 20.000 pensaron, va a comer solo y encima ahora. Gracias, Padre, por estos alimentos. Es horrible que el orador coma y todo lo demás estén mirando a la hora del almuerzo. Pero él está dando gracias, testimonio por algo que todavía no ocurrió. A mí me encanta este milagro y pude haber empezado hoy con la vez que convirtió agua en vino, la vez que sanó a un sordo, cuando resucitó un muerto. De todo eso vamos a hablar en los siguientes domingos. Pero quise empezar por este porque este milagro incluye números específicos, hace que sea tangible, comprobable. Es como que si contáramos los milagros todos con números como este, y había tantos peces, tantos panes, se multiplicaron en tanto, es como que uno lo puede ver de manera aritmética, matemática, y dice, realmente resultó, realmente ocurrió, es tangible, lo puedo tocar. Por eso yo creo en contar los testimonios. Por eso tenemos cámaras cuando termina el servicio y decimos, cuenten los testimonios. Porque el contar testimonios es prestar mi fe para que otro también tenga fe. Cuando yo escucho un testimonio, tomo prestada la fe de otro. Digo, si a él le resultó, a mí me puede resultar. Cuando la gente no cuenta el testimonio, esa parte del cuerpo de Cristo se adormece, se entumece. La gente deja de oír lo que ocurrió, su fe empieza a achicarse, a achicharrarse, y esa parte de los milagros no está ocurriendo porque nadie escucha y nadie se motiva a tener fe. Si ustedes empiezan a escuchar que aquí la gente se sana de cáncer, hemos tenido decenas de personas sanadas de cáncer y de tumores. Y yo le digo, ¿por qué no lo cuentan? Es que me da vergüenza. Pero si hay alguien enfermo que escucha que dice, yo tenía un tumor, una mancha, un bulto, el Señor hizo el milagro, en el análisis desapareció, de pronto Dios limpió las células cancerígenas, el otro que está enfermo toma valor y dice, Dios lo está haciendo y se genera un efecto multiplicador. ¿Me están siguiendo? En las finanzas, en la salud, en lo que sea. Cuando contamos el testimonio, es oxígeno al cuerpo de Cristo. Cuando lo contamos. Aquí hay gente que ha dado siembras de lo que no tenía y le vino una prosperidad tan grande y no lo cuenta. Y todo lo que contamos genera milagros del mismo tenor. Cambia la atmósfera. ¿Cuántos van a contar lo que Dios está haciendo? Díganme, amén. Cuando yo veo que Dios hace algo, digo, Dios lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo. El Señor dice, siéntense y da testimonio. Y luego que todos comen y no sabían cómo se multiplicaba la comida, le dice, cuenten ahora lo que sobró, cuenten. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido llenaron 12 canastas. Una aclaración antes de culminar. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, porque cuando le agregas algo al evangelio, en realidad estás restándole algo a la pureza del evangelio. El evangelio en su forma más pura es lo mejor de lo mejor. El evangelio es la cruz. El evangelio es salvarte del infierno. Si hay aquí gente por primera vez y alguna vez oíste en un programa de televisión o en un canal cristiano que Dios vino a la tierra para llenarte los bolsillos o para que cambies el auto o para que subas tu estándar de vida, te hicieron tragar un falso evangelio. El evangelio no aumenta tu estándar de vida. El evangelio aumenta tu estándar para dar. El evangelio hace que tengas mucho
para que des, para que tú hagas los tesoros en el cielo, donde no se corrompen, para que des, para que des, para que des. Ese es el verdadero evangelio. Se trata de aumentar tu estándar de dar. Cuanto más Dios te bendice, es el momento que puede ser de mayor bendición. El objetivo es dar. Ahora, Dios no te puede devolver de lo que tú no des. De lo que tú das, Dios te va a dar. El secreto para experimentar lo milagroso es que si das más allá de tu capacidad, Dios va a multiplicar más allá de tu capacidad también. Los dividendos son eternos, pero hay que darle al Señor. ¿Por qué predico esto? Yo soy muy reacio a hablar de tema de dinero porque siempre tengo el prejuicio de los que vienen de otras iglesias y dicen, teníamos un pastor que pedía y pedía y pedía. Y lejos de eso, nunca ustedes tendrán un hombre que manipule para sacar dinero. Ofrenden lo que tengan que ofrendar las veces que quieran ofrendar y cuando no quieran, no ofrenden. Es un tema personal con Dios. Si no quieren diezmar y ofrendar acá, no lo hagan. Busquen una iglesia, un pastor que les caiga bien, una visión a la cual abrazar y diezmen y ofrenden. El punto es, esto no es personal, el punto es, cuando damos, se abre una puerta de prosperidad tan grande. Y tú dices, pero solo tengo unos pancitos y unos peces. Dejen que les abra el corazón en esto. Cada vez que yo predico y entrego un sermón, es grabado por las cámaras de televisión, luego es editado, sale en Telemundo, sale en Internet y cada video suele tener por semana cerca de 5 a 6 millones de views de personas que lo vieron. 6 millones de personas que yo no conozco. Más allá de las 3.000 y tantas, hay 6 millones que miran el video que se puede contabilizar por lo menos en YouTube. Cada video de cada domingo nunca baja de ese número. Ahora, cuando yo predico aquí, en el púlpito, siento que estoy entregándole al Señor mis poquitos peces y panes. Es todo lo que sé hacer, es todo lo que tengo. Inspirar, predicar. Pero cuando ese video está allí y pasa a mano de los editores, pierdo totalmente el control. Y es lo que más me apasiona. Nunca sé a dónde va a llegar. Nunca sé quién va a bendecir. De las 6, 7 millones de personas, quizás nunca los vea personalmente, excepto algunos que me escriben y dicen, tu mensaje redireccionó mi vida, tu mensaje me cambió. Pero he aprendido con el Señor que cada vez que me paro aquí y entrego mis 5 pancitos y mis 2 peces, lo multiplico por el Señor, se genera un efecto multiplicador magnífico que llega a millones y millones y millones de personas. Yo aprendí que Dios no suma, que Dios multiplica. Y cada vez que estoy aquí siento que estoy entregando lo poco que sé hacer. No soy el mejor, hay mejores predicadores, pero sí te aseguro que Dios está en mi ecuación. No hubo una sola vez en que no haya predicado y no haya llegado a millones de personas. ¿Cómo ocurre ese milagro? No tengo que ver yo. No es porque sea un buen orador. Es que el Señor agarra mi vianda del día, mi vianda del domingo y la transforma en un menú para millones, para toda la semana, para todo el mes, para todo el año, en gente en los 5 continentes. ¿Cuántos quieren ese efecto multiplicador en sus vidas, en sus negocios, en sus empresas, en sus compañías? Oigan, no creo en el evangelio de la prosperidad. Creo en un Dios que prospera, un Dios que te bendice. Yo quiero orar puntualmente para que hagas un giro de 180 grados. Si tú me das pruebas de que tú das, yo voy a darte pruebas de que Dios te va a multiplicar al 30, 60 y al 100 por uno. Estoy hablándole a los que dicen, es que no tengo para dar. Yo estoy hablándole a los que tienen la vianda del día. No le hablo a los ricos. Les hablo a los que tienen la vianda del día hoy. Los que dicen, es todo lo que tengo, es todo lo que tengo, apenas me va a alcanzar. Los que tienen la vianda del día y el Espíritu Santo te dice, o pagas como siempre lo poquito que tienes y lo poquito que tienes para pagar, o me lo entregas y vas a ver lo que yo puedo hacer cuando lo das en mis manos. Yo puedo hacer un milagro grande cuando me entregas lo poquito en mis manos. ¿Creen en ese Dios? ¿Sí o no? Les está hablando un hombre y una mujer. Nosotros hemos creído en ese Dios siempre, a través de los años. Y yo sé lo que esta mujer ha sufrido por no tener una casa propia y todavía no la tiene. Y yo sé las veces que hemos tenido que renunciar a un montón de cosas por darle al Señor. Pero siempre decimos, si volviéramos a vivir, ¿lo volveríamos a hacer otra vez? Una y otra vez, una y otra vez. Porque es un efecto, es un ecosistema espiritual, nunca para, nunca se detiene, nunca se detiene. Si le damos $1.000.000 al Señor, tenemos 5, 6 millones para volver a invertir otra vez. Siempre, nunca para, nunca se detiene, nunca se detiene. Cuando rompimos la mente miserable fue cuando Dios nos empezó a bendecir.
Pero la mente miserable es, esta es todo lo que tengo, es mi vianda. Dios dice, yo quiero que rompas esa mente hoy. ¿Cuántos quieren hoy pasar ese nuevo nivel con el Espíritu Santo? Levanten la mano como señal, por favor. Mantengan la mano en alto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecirte, queremos esta unción de multiplicación que venga sobre tus negocios, sobre tus finanzas, sobre tu empresa, sobre tu compañía. Yo estoy orando para un efecto multiplicador que va a venir ahora. El mismo efecto del milagro del Señor cuando multiplicó los panes y los pececitos. Mantengan la mano en alto, mantengan la mano en alto. Quiero orar por ustedes ahora.